Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la hipertensión arterial. Les doy la bienvenida a un nuevo tema de medicina y paramédico. Hoy no vamos a hablar de una simple enfermedad. Vamos a hablar del asesino silencioso más prolífico de la historia moderna. Hoy vamos a diseccionar paso a paso la hipertensión arterial. Si eres estudiante de medicina, enfermería, paramédico o simplemente alguien que quiere cuidar su salud, esta clase es para ti. Estamos en el 2026 y las cosas han cambiado. Ya no solo tratamos cifras, tratamos el riesgo cardiovascular global. En este tiempo que dura nuestra masterclass, vamos a entender por qué sube la presión, qué le hace realmente a tus órganos, los fármacos más modernos y obviamente lo más importante, cómo evitar que tú y tus pacientes terminen en una sala de urgencias por un descuido. Tomen papel y lápiz porque empezamos. Primero, definamos al enemigo. La hipertensión no es solo tener la tensión alta, como generalmente la mayoría así lo entiende. Esta es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias. Imaginemos una manguera de nuestro jardín. Si abres el grifo al máximo y tapas la salida, la presión interna va a aumentar. Si esa presión se mantiene día tras día, la manguera se daña, se endurece o puede explotar. Esos son tus arterias. Lo más actual del 2026 al día de hoy, las guías internacionales siguen siendo estrictas. Hablamos de hipertensión cuando tenemos cifras sostenidas por encima de 130 sobre 80 milímetros de mercurio en la mayoría de los contextos clínicos. Esto según las guías americanas. O 140 sobre 90 milímetros de mercurio según las guías europeas, aunque cada vez tendemos a ser más agresivos con el tratamiento temprano. Paso a la fisiopatología simplificada para que puedan comprenderme mejor. El problema, jóvenes, viene de tres frentes. Número uno, el corazón bombea con demasiada frecuencia o fuerza. Número dos, los vasos. Las arterias se vuelven rígidas o pueden estar también contraídas. A esto se le llama vasoconstricción. Y el número tres sería el volumen, o sea, el líquido. El riñón tiene demasiada agua y sal y esto aumenta el volumen de la sangre. Ahora explicaré la importancia del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este es uno de los mecanismos más fascinantes y cruciales del cuerpo humano. Podríamos definirlo como el termostato principal que regula tu presión arterial y el equilibrio de líquidos en tu organismo. Su importancia radica en que es el sistema encargado de asegurar que tus órganos reciban sangre, o sea que tengan una buena perfusión cuando la presión baja. Pero también es el protagonista en muchas enfermedades cardiovasculares cuando se descontrola. Aquí te voy a explicar detalladamente por qué es tan importante. Número uno,
es el mecanismo de supervivencia, o sea, la respuesta ante la crisis. Imagina que sufres una hemorragia o una deshidratación severa. Tu volumen de sangre baja y con él tu presión arterial. Aquí es donde el sistema renina, angiotensina, aldosterona actúa como un equipo de respuesta rápida. Vamos a tener una detección. Los riñones detectan la caída de presión o de sodio. Activación. Liberan renina en la sangre. 3. Vamos a tener una transformación. La renina convierte una proteína del hígado en angiotensina 1 y luego, gracias a los pulmones, se convierte en angiotensina 2. Y la acción final, aldosterona y vasoconstricción. Aquí, la angiotensina 2 cierra los vasos sanguíneos. A esto le vamos a llamar vasoconstricción para abrir la presión de inmediato. Ordena también liberar aldosterona, que le dice al riñón: no orines agua ni sal, guárdalas para subir el volumen de sangre. También vamos a tener un control a largo plazo de la presión arterial. A diferencia de otros sistemas que actúan solo por segundos, como el sistema nervioso, por ejemplo, este sistema del cual estamos hablando tiene la capacidad de modificar la estructura del riñón y los vasos sanguíneos para mantener la presión estable durante días, meses o años. Es el regulador de fondo de tu sistema cardiovascular. Número 3. Es el equilibrio electrolítico, o sea, nuestra balanza de sal y potasio. No solo se trata de agua. La aldosterona es vital para regular los niveles de electrolitos. Retiene sodio, que es fundamental para mantener el agua en el cuerpo. Elimina potasio. Evita que el potasio se acumule a niveles peligrosos, lo cual podría detener el corazón. Y la importancia clínica farmacológica, que esto es, pues obviamente, lo más importante. Entender este sistema ha salvado millones de vidas porque es el objetivo principal de los medicamentos para la hipertensión y la insuficiencia cardíaca. Vamos a iniciar con el enalapril. Este va a frenar la enzima que crea la angiotensina. Los sartán bloquean la acción de la angiotensina. Al controlar este sistema con fármacos, reducimos el trabajo del corazón y protegemos al riñón del daño por presión alta. ¿Por qué ocurre esto? Aquí dividimos a los pacientes en dos grandes grupos, y esto es pregunta de examen, jóvenes. Número 1, hipertensión primaria, o sea, la esencial. El 90 al 95% de los casos no hay una causa clínica, es una tormenta perfecta. Genética: si tus padres son hipertensos, tienes boletos para la rifa. Edad: las arterias se endurecen con el tiempo. Estilo de vida: y aquí es donde entra la pandemia del siglo XXI. Obesidad, sedentarismo, exceso de sal y alcohol.
Y número 2, la hipertensión secundaria. El 5 al 10% restante, aquí la presión alta es culpa de otra enfermedad. En este caso es por la apnea del sueño, muy común y subdiagnosticada. También vamos a tener una enfermedad renal crónica. También vamos a contar con problemas de tiroides o glándulas suprarrenales. El consumo de fármacos como el ibuprofeno en exceso. Ahí vamos a tener mucho cuidado. O también descongestionantes esteroides. Ahora voy a abordar el tema de apnea del sueño del 2026 y este se está considerando el enemigo silencioso para el personal operativo también, médicos y emergencias. En el contexto actual del 2026, el síndrome de apnea ha dejado de considerarse una simple molestia personal para clasificarse como un factor de riesgo crítico de nivel 1 en la seguridad ocupacional. Ojo también para los conductores de ambulancias y personal sanitario con turnos rotativos. La combinación de trastornos del sueño no diagnosticados y la disrupción del ritmo circadiano representa una amenaza directa para la seguridad del paciente y del propio personal. Iniciamos con la tormenta perfecta, turnos rotativos y apnea. Jóvenes, el cuerpo humano depende de ciclos de luz y obscuridad para regular la melatonina. También necesita descanso. El personal de salud y emergencias trabaja frecuentemente contra esta biología. El factor multiplicador en el 2026, estudios confirman que los turnos rotativos exageran la severidad de la apnea. Un conductor con apnea leve que trabaja en el turno nocturno sufre una degradación cognitiva equivalente a tener un nivel de alcohol en la sangre de 0.5% a 8.1%. Vamos a tener una hipoxia intermitente, la falta de oxígeno repetitiva durante el sueño, causada por la apnea, impide la restauración neuronal, lo que es fatal para profesionales que deben tomar decisiones de vida o muerte en segundos. Ahora, por otro lado, el impacto crítico en conductores de ambulancia, la conducción de vehículos de emergencia exige reflejos agudos y toma de decisiones a alta velocidad. La apnea no tratada genera microsueños, o sea, episodios de 2 a 3 segundos de pérdida de conciencia con los ojos abiertos. ¿Imaginan eso a 100 kilómetros por hora? Un microsueño implica recorrer casi un campo de fútbol a ciegas. Otro problema también, la visión de túnel, reducción de la capacidad para percibir peligros periféricos en intersecciones. También un operador va a tener un retraso en tiempos de reacción. La capacidad de frenado se ve drásticamente comprometida. Dato clave para el 2026. Las aseguradoras y normativas de tránsito ahora exigen certificaciones de sueño saludable para renovar licencias de tipo emergencia. Ahora también vamos a pasar al impacto en personal clínico, o sea, de urgencias. Para enfermeros y médicos, la apnea del sueño se traduce directamente
en la seguridad del paciente. Aquí vamos a tener errores de medicación. La fatiga crónica afecta la memoria de trabajo, aumenta el riesgo de errores en dosis y administración de fármacos. También nos va a dar un deterioro del juicio clínico. O sea, los médicos van a tener dificultad para interpretar signos vitales complejos o cambios sutiles en la condición del paciente. También vamos a tener un burnout acelerado. La incapacidad de tener un sueño reparador acelera el desgaste emocional y físico. También vamos a tener señales de alerta. En el 2026 se insta a las jefaturas y a los propios compañeros a estar atentos a la triada sintomática en el lugar de trabajo. Ahí necesitan considerar la somnolencia diurna excesiva, quedarse dormido en momentos de baja actividad, o sea, esperando la recepción de un paciente. También vamos a considerar que la irritabilidad y cambios de humor, vamos a tener reacciones desproporcionadas ante el estrés. También vamos a contar con ronquidos habituales reportados por familiares o compañeros en áreas de descanso. También vamos a mencionar nuestro protocolo de actuación sugerido en el estándar 2026. Para mitigar estos riesgos, las instituciones de salud modernas van a implementar el tamizaje activo, o sea, uso de cuestionarios como Stop Bang actualizado y la oximetría de pulso nocturna obligatoria anual para personal de alto riesgo. También se les va a contar o exigir adherencia al tratamiento para quienes usan el CPAP, o sea, una presión positiva continua en las vías aéreas. Este monitoreo de datos en la nube asegura que el conductor o médico esté cumpliendo con sus horas de terapia antes de iniciar un turno crítico. Y también siestas estratégicas, habilitación de siestas energéticas controladas por 20 minutos durante turnos de 24 horas, científicamente probadas para restaurar la alerta en cerebros privados de sueño. Jóvenes, la apnea del sueño en conductores de ambulancia y personal rotativo ya no es un asunto privado, es cuestión de responsabilidad civil y ética médica. Esto nos va a garantizar que quienes cuidan de nuestra salud estén plenamente despiertos y capacitados. Es el primer paso para un sistema de emergencias seguro y eficiente este 2026. Aquí es donde quiero que presten máxima atención. La hipertensión no duele hasta que mata. Llamamos órganos diana a las víctimas de esta presión excesiva. Y el número 1 es el corazón. Ahí vamos a tener una hipertrofia e insuficiencia. El corazón tiene que hacer pesas 24/7 para vencer esa presión. El músculo crece. Ahí tenemos la hipertrofia ventricular izquierda, pero se vuelve rígido y débil, llevando a la insuficiencia cardíaca. Además, la presión daña las coronarias, provocando infartos. Número 2, el cerebro. Ahí vamos a tener el ictus o el ACV. Aquí las pequeñas arterias del cerebro pueden explotar o vamos a tener un derrame o una hemorragia o
taparse por la arteriosclerosis. Ahí, esto es una isquemia. La hipertensión es la causa número 1 de discapacidad por EBC. Y número 3 es el riñón. Ahí vamos a tener una nefropatía hipertensiva. El riñón es un filtro de lujo hecho de vasos sanguíneos diminutos. La presión alta destruye estos filtros. Como resultado, vamos a tener diálisis. De hecho, la hipertensión es una segunda causa de insuficiencia renal terminal. Y culminamos con los ojos. Aquí los vasos de la retina estallan o se estrechan, causando ceguera irreversible. Ahora les hablaré de algunos casos reales y a veces también las malas prácticas por falta de conocimiento. El primer caso habla sobre el cerebro y el diagnóstico malo de los paramédicos, que ellos diagnosticaron que solamente era ansiedad, evadiendo que este paciente tenía un accidente cerebrovascular hemorrágico. Nuestro paciente se va a llamar Ricardo, 58 años. El síntoma, cefalia intensa. Esto fue de inicio súbito y tiene una visión borrosa. Este paciente presenta presión arterial inicial de 240/130. ¿Cuál fue la mala práctica de los paramédicos? Ellos asumieron que la presión estaba alta porque el paciente estaba nervioso por el dolor de cabeza, en lugar de tratar la hipertensión o sospechar un evento cerebral. Le pidieron que se calmara y le administraron un sedante ligero sin monitoreo neurológico continuo. Tardaron 45 minutos en llegar al hospital sin notificar la gravedad a los médicos. ¿Cuál fue el resultado? La presión arterial no controlada rompió un pequeño vaso sanguíneo debilitado en el cerebro. Ricardo sufrió un ACV hemorrágico masivo. Ojo, si se hubiese manejado la presión de forma titulada durante el traslado, se podría haber limitado la expansión del hematoma. Ricardo sobrevivió, pero quedó con hemiplegia. ¿Qué es una hemiplegia? Es una parálisis permanente del lado derecho y pérdida del habla. Paciente número 2. Aquí los afectados fueron los riñones. El error de la bajada brusca que no consideran los paramédicos que no tienen el conocimiento adecuado. La paciente se llama Elena, 65 años, diabética. El síntoma, dificultad para respirar y malestar general. Presión arterial 220/120. ¿Cuál fue la mala práctica del personal paramédico? El personal de la ambulancia, alarmado por la cifra tan alta, cometió el error de intentar bajar la presión a niveles normales, como por ejemplo 120/80, lo más rápido posible. Administraron dosis altas de antihipertensivo de acción rápida. Vean ahí el error, ¿eh? Aquí ellos utilizaron el nifedipino sublingual y esto ya es considerado una práctica contraindicada en muchos protocolos. El resultado, la presión de Elena cayó de golpe a 90/60. Sus riñones, que estaban acostumbrados a trabajar con presión alta, o sea, ya tenían una autorregulación, sufrieron una isquemia aguda por falta de riego sanguíneo. Esto por el descenso repentino.
Esto provocó una necrosis tubular aguda. Elena entró en insuficiencia renal aguda y requirió diálisis de por vida. Esto se podría haber evitado si la presión se hubiera reducido gradualmente, como yo le he enseñado a mis alumnos, del 20 al 25% en la primera hora. Paciente número 3. Aquí el órgano afectado fue el corazón por un simple dolor de espalda ignorado por los paramédicos. El paciente se llama Carlos, tiene 50 años. El síntoma, dolor punzante en el pecho que se irradia hacia la espalda entre los omóplatos. Su presión arterial de este paciente, 190/110 en un brazo y 150/90 en el otro. ¿Cuál fue la mala práctica de estos paramédicos? El equipo se centró solo en el dolor de pecho, pensando que era un infarto común. Ignoraron la diferencia de presión entre ambos brazos. Eso es un signo clave que no puedes dejar pasar. Y no controlaron la fuerza con la que el corazón bombeaba, o sea, la frecuencia y la presión. Solo le dieron aspirina y aceleraron el traslado sin estabilizar la presión arterial media. ¿Cuál fue el resultado en este paciente? Carlos tenía una disección aórtica. La presión alta continua actuó como un cuchillo, extendiendo el corte hacia abajo hasta las arterias renales y las ilíacas. Al llegar al hospital, el corte o la disección había comprometido el riego a sus intestinos y riñones. Falleció en quirófano debido a la falla multiorgánica que inició durante el traslado sin control tensional. Paciente número 4. La paciente se llama Sofía. Tenía 34 semanas de embarazo. El síntoma que ella refirió fue dolor en la boca del estómago, dolor de cabeza y ver lucecitas. La presión arterial era de 160/110. ¿Cuál fue la mala práctica de los paramédicos? La unidad de traslado básico consideró que la hinchazón y el malestar eran normales del embarazo. No reconocieron los signos de alarma de la preeclampsia severa. No administraron sulfato de magnesio para prevenir convulsiones ni trataron la presión arterial. Ellos solamente se limitaron a decirle que se recostara sobre su lado izquierdo. ¿Cuál fue el resultado? La hipertensión no tratada provocó un desprendimiento prematuro de placenta y daño hepático severo. A esto se le llama síndrome de HELLP. Esto obviamente ocurrió durante el trayecto hacia el hospital. Al llegar a urgencias, Sofía comenzó a convulsionar. Ahí ya teníamos una eclampsia. El bebé sufrió hipoxia severa, o sea, tuvo un daño cerebral por falta de oxígeno, debido al daño en la placenta causado por la crisis hipertensiva no manejada a tiempo. Jóvenes, en todos estos casos, el daño no fue solo por la enfermedad, sino por el manejo inadecuado en la ventana terapéutica, o sea, el tiempo que pasa en la ambulancia nuestro paciente. Punto número 1, jóvenes, no reconocer la emergencia, ignorar síntomas neurológicos o vasculares. Punto número 2, sobre el tratamiento, bajar la presión demasiado rápido, vamos a provocar una hipoperfusión. Número 3, subtratamiento, permitir que la presión siga rompiendo vasos y disecando arterias.
Vamos ahora a la farmacia. ¿Cómo tratamos esto en el 2026? La tendencia actual es la terapia combinada de inicio. Ya casi no usamos una sola pastilla, usamos dosis bajas de dos fármacos para atacar vías distintas. Los cuatro jinetes del tratamiento en el ACD. En la letra A ingresa el IECA o el ARA2, que serían los protectores. En este caso, como ejemplo, el enalapril, lisinopril. A estos se les considera IECAS o los sartán, telmisartán. A estos se les considera ARA2. ¿Qué hacen? Bloquean el sistema hormonal que aprieta las arterias. Son obligatorios si el paciente tiene diabetes o daño renal. En la letra C entran los calcioantagonistas. Como ejemplos, el amlodipino o nifedipino. ¿Qué hacen? Relajan la musculatura de las arterias directamente. Son muy potentes en pacientes geriátricos. Por otro lado, en la letra D ingresan los diuréticos y como ejemplo más actual sería la hidroclorotiazida. ¿Qué hace? Elimina el exceso de sodio y agua. Como tal, también están los beta bloqueantes. A esto le vamos a llamar el comodín. Ejemplos, el bisoprolol. ¿Cuál es su uso? Ya no son la primera línea para todos, pero sí obligatorios si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o angina de pecho. Nota importante, jóvenes, sobre la actualización 2026. Mención honorífica a los inhibidores, aunque son para diabetes, han demostrado bajar la presión y proteger el riñón y corazón de forma espectacular. Hoy en día es común verlos en todo lo que se llama cóctel de tratamiento médico. A continuación, les contaré anécdotas reales en servicios de pacientes hipertensos que no le dieron la importancia a su medicamento. Historia número 1. Nuestro paciente decía, pero si ya me sentía bien. Ojo con el asesino silencioso. Recuerdo un llamado un domingo por la tarde, de esos días en los que la gente suele estar relajada en familia. Nos despacharon por un masculino con alteración del estado de conciencia. Al llegar, encontramos a don Roberto, de 62 años. Estaba en su sillón favorito, pero su mirada estaba perdida y tenía una desviación evidente de la comisura del labio, o sea, la boca de lado o boca chueca. Su lado derecho no respondía. Era un evento vascular cerebral, lo que la gente conoce como embolia o derrame. Mientras mi compañero le tomaba los signos vitales, yo interrogaba a la esposa que estaba en pánico. ¿Él padece de la presión alta? Yo le pregunté. Ella me dijo, sí, paramédico. Hace años, pero como 2 semanas dejó de tomarse la pastilla. ¿Qué pastilla tomaba? Losartán. Porque el paciente dijo que ya no le dolía la cabeza y que se sentía de maravilla. Él también comentó que no quería envenenar su cuerpo con tanta química. Cuando le pusimos el monitor, su presión arterial estaba por las nubes. Tenía 230 sobre 130. Una bomba de tiempo, ¿no lo creen? La realidad médica. La hipertensión no avisa. Don Roberto cayó en la trampa clásica, creer que la ausencia de síntomas significa
ausencia de enfermedad. Al suspender el medicamento de golpe, sufrió un efecto rebote. Su presión subió tanto que un vaso sanguíneo en su cerebro no aguantó. Lo subimos a la ambulancia con sirena abierta. Mientras lo canalizaba mi compañero, pensaba en la frustración que sentimos en el servicio. Esa pastilla de 5 pesos que decidió no tomar esa mañana fue la diferencia entre ver el partido de fútbol con sus nietos o terminar en terapia intensiva con secuelas permanentes. Historia número 2. Habla de muchos mitos que a veces tiene la gente, como el té milagroso que ve en la televisión o las mentiras que vemos en las redes sociales. Esta fue, me acuerdo, una guardia nocturna cerca de las 3 de la mañana. Nos llamaron por una mujer joven. Se llamaba Lucía, de 34 años, que no despertaba. Al entrar a su habitación, el olor era inconfundible. Olía a frutas podridas o a acetona. Es el olor clásico de la cetoacidosis diabética. Lucía respiraba agitada y profundo, como si acabara de correr un maratón, aunque estaba inconsciente y en su cama. Su hermana estaba llorando al lado de ella. Ella es diabética tipo 1, usa insulina, eso nos dijo su hermana. También nos dio la referencia de que vio en Facebook a un influencer que decía que la insulina te deja ciego y que mejor tomara un licuado de nopal con hierbas y moringa. También nos mencionó que sus jeringas las tiró a la basura hace 3 días. Yo, por otro lado, saqué el glucómetro para medir su azúcar. El aparato ni siquiera me dio el número, solo marcó high. Esto significa alto. Entonces, su glucosa estaba arriba de 600 mg/dl. Lo normal es menos de 100 a 140. La realidad médica. Lucía no solo tenía el azúcar alta, su sangre se había vuelto ácida. Sin insulina, su cuerpo no podía usar el azúcar como energía y empezó a comerse a sí mismo grasas y músculos, liberando toxinas. Fue un traslado crítico. Tuvimos que manejarla con mucho cuidado y líquidos a chorro. Ver a una mujer tan joven al borde del coma y el fallo orgánico múltiple por un mito de internet es devastador. La insulina no es una opción para ella, es su soporte vital. Sustituir medicina basada en ciencia por remedios mágicos casi le cuesta la vida esa noche. La lección desde la ambulancia para mis alumnos, para paramédicos, para todo el personal de emergencias. Como paramédicos lo vemos todo el tiempo. El medicamento no es solo para cuando te sientes mal, ciudadano. Es el cinturón de seguridad que te protege del choque que no ves venir. En la hipertensión, protege tus arterias y tu cerebro. Eso es lo que hace el medicamento. En la diabetes, mantiene tu sangre químicamente estable, o sea, es necesaria. En las infecciones, terminar el antibiótico evita que las bacterias se vuelvan invencibles. Recuerden que ninguna pastilla funciona si no cambias el motor. Aquí les voy a dar el secreto que le tienen que vender a sus pacientes. El número 1 y de los más importantes sería la dieta. O sea, vamos a ingresar más potasio como plátanos y verduras verdes y menos sodio.
En la dieta tenemos un gran enemigo que son los ultraprocesados. El 80% de la sal que comes no es la de tu salero, es la que viene en el pan, en los embutidos y en las salsas. Número dos, obviamente, también de los más importantes, es el ejercicio físico. No necesitas ser olímpico, solamente 150 minutos a la semana de caminata rápida bajan la presión entre 5 y 8 milímetros de mercurio. Eso es casi lo que baja un medicamento. Número 3, el control del peso. Perder de 5 a 10 kilogramos puede normalizar la presión en etapas tempranas sin necesidad de fármacos. Número 4, gestión del estrés y sueño. Dormir menos de 6 horas sube el cortisol y la adrenalina. Dormir es medicina. Para terminar, recuerden que la hipertensión nunca viaja sola. Le gusta tener malas compañías. Casi siempre la verán de la mano de diabetes mellitus tipo 2, colesterol alto y síndromes metabólicos. Recuerden que cuando traten a un paciente o se cuiden a ustedes mismos, no miren solo la presión. Tienen que mirar absolutamente todo. Colegas, alumnos, amigos, la hipertensión es prevenible y tratable. En nuestras manos, como personal de emergencias y salud, está educar. No esperemos a que llegue el infarto o el ictus para actuar. Muchas veces los ciudadanos esperan hasta ese último punto. Midan la presión arterial, promuevan hábitos sanos y tomen su medicación siempre. No hagan caso a todo lo que ven en las redes sociales. Gracias por acompañarme en esta masterclass. Si les sirvió, compartan este video para salvar vidas. Nos vemos en la próxima guardia. Recuerda que la medicina se hizo para compartir, no para competir. Les envío un cordial saludo, su amigo maestro Joaquín Alberto Maya.